जय जय नृसिंह प्रह्लादेश जय padmā-mukha-padma-bhṛṅga प्रह्लाद हृदयालादं भक्ता विद्याविदारणं शरद इन्दुरचिं वन्दे परीन्द्रवदनं हरिम् उग्रोऽप्यनुग्र evāyaṁ sva-bhaktānāṁ nṛ-keśarī keśarīva sva-potānām anyeṣām ugra-vikramaḥ vāgīśya vadane lakṣmīr-yasya ca vakṣasi yasyaste hridaye samvit तं nṛsiṁham aham bhaje. उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्युं नमामि अहम् उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्युं नमामि अहम् उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्युं नमामि अहम् उग्रवीरमहाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नृसिंह भीषणं भद्रं मृत्युं नमामि अहम् उग्रवीरमहाविष्णुं. Hare Krishna. Welcome today to the program of Nṛsiṁhadeva's appearance day. So today we're going to speak on the glories of Nṛsiṁhadeva. And now, first of all, I will sing a small bhajan, and then vamos a cantar un poco de bhajan primero. Bienvenidos todos para el programa de Nṛsiṁhadeva. En breve empezamos el programa. Primero voy a cantar un poco de kirtan y seguidamente ya empezamos con el programa de charla de Nṛsiṁhadeva Bhagwan ki jaya. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari, Jaya Girivaradhari, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava
कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नमस्ते नृसिंहाय नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लादलादनाय हिरण्यकशिपुवश शिलातङ्कनखालय इतो निशिंगो पमृतो निशिंगो यतो यतो यानि ततो निशिंगो बहि निशिंगो हृदये निशिंगो बहि निशिंगो हृदये निशिंगो निशिंगम्मादि शरणां प्रपदये निशिंगम्मादि शरणां प्रपदये तव गर कमल परे नाखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुमृङ्गा केशवदृष्ट नृहरिरूपं जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगन्नाथ हरे तव गर कमल परे नाखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुमृङ्गा केशवदृष्ट नृहरिरूपं जय
Jagadish Hare, Jaya Jagadish Hare, Jaya Jagannath Hare. Jaya Lakshmi Nṛsiṁha, Jaya Lakshmi Nṛsiṁha, Lakshmi Nṛsiṁha, Jaya Narari. Jaya Lakshmi Nṛsiṁha, Jaya Lakshmi Nṛsiṁha, Lakshmi Nṛsiṁha, Jaya Narari. Jaya Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja, Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja, Prahlāda Mahārāja, Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja. Lakshmi Nṛsiṁhadeva Bhagwan ki jai, Prahlāda Mahārāja ki jai. Hare Hare Bol. Bienvenidos hoy para un programa especial de la aparición de Nṛsiṁhadeva Bhagwan. Welcome to the special program of today, the appearance day of Lord Nṛsiṁhadeva. Es un día muy especial, por lo menos para los devotos de Krishna, It's a very special day, especially for the devotees of Lord Krishna, especialmente los devotos de ISKCON. especially in ISKCON. De esta manera, dicho así, Krishna tiene muchas encarnaciones, muchas expansiones, Krishna has a lot of expansions. como está la expansión de Balaram, esta expansión de Ramachandra, la encarnación de Vamandev, la encarnación de Nṛsiṁha Bhagwan. So he incarnates himself like Balram, Nṛsiṁhadeva, Ramachandra, Parsuram, various. En Bhagavatam hay un verso dice Ete chamsha kalapumsham krishnastu bhagwan swayam, que Krishna tiene millones de encarnaciones. In Bhagavatam it says that Lord Krishna has millions and millions of incarnations. Se compara como a las olas del mar. It's compared to the waves of the ocean. Como hay infinitas olas en el mar, no se puede contar. Since there are infinite waves in the ocean, De we misma cannot manera, count. misma manera hay tantas encarnaciones como las olas de mar. Similarly, there are so many incarnations that we cannot count. Pero hay encarnaciones así como bastante especiales There are some incarnations which are very special, a lo que los devotos de ISKCON pues seguimos y adoramos, ¿no? which the devotees of Lord Krishna follow, and we worship and we follow. Especialmente están primeramente la deidad de Radha y Krishna, lógicamente, que son los consortes eternos en el mundo espiritual. Logically, the foremost and the most prominent ones are the deities of Lord Krishna and Radharani. Who are the eternal consorts. Luego está la expansión de Krishna, que es Balaram. Then is the expansion of Lord Krishna, who is Balram. Y luego el otro más prominente es la adoración de Nṛsiṁhadeva. And then the another prominent one is of Lord Nṛsiṁhadeva. Ahora, ¿por qué entre tantos lo que hay y lo que es otro, por qué Nṛsiṁhadeva? But now you start to think and wonder why enter among the millions, why Lord Nṛsiṁhadeva? Ahora, Nṛsiṁhadeva es muy, aparte que ser poderoso, como lógicamente es poderoso, pero es muy especial en el sentido que tiene mucho cariño y protección para los devotos. That Lord Nṛsiṁhadeva is apart from Es muy poderoso. is very powerful, but he is very loving to his devotees. Entonces vamos a coger un verso primeramente de Srimad Bhagavatam, que es del canto 5, el capítulo 18, el verso 8. Y dice esto, el verso, es muy bonito el verso. Le voy a leer primero lo que es la traducción directamente. Ofrezco respetuosas reverencias al Señor Nṛsiṁhadeva, la fuente de todo poder. Oh, mi Señor, que posee uñas y dientes como rayos, por favor, destruye nuestros demoníacos deseos de realizar actividades fruitivas en el mundo material. Por favor, manifiéstate en nuestros corazones y disipa nuestra ignorancia, de manera que por tu misericordia podamos liberarnos del temor en la lucha por la existencia en el mundo material. We are reading today from the Srimad Bhagavatam, chapter 5, canto 5, chapter 18, verse number 8. The translation goes, I offer my respectful obeisances unto Lord Nṛsiṁhadeva, the source of all power, O my Lord, who possesses nails and teeth just like thunderbolts,
Kindly vanquish our demon-like desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance, so that by your mercy we can become fearless in the struggle for existence in this material world. El Hiranyakashipu es sinónimo de un demonio del mundo material. You can compare Hiranyakashipu to a demon in this material world. Existió en otras épocas y existe todavía ahora en esta época. He existed before in that age and still he is existing. En tiempo de Satya Yuga, es que sabéis que la creación está dividida en 4 yugas, en 4 periodos. So the whole creation is divided into 4 ages. Está el Satya Yuga, la Treta Yuga, el Dwapara Yuga y ahora estamos en el presente Yuga que es Kali Yuga. Yeah. So there was Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, and presently we are undergoing Kali Yuga. En Satya Yuga ocurría que los demonios, los asuras, tenían su propio lugar, sus planetas separadas. In Satya Yuga, the demons had their own planets. Como los semidioses tienen su planeta, pues demonios también tenían su planeta. Just like the demigods have their own planets, so the demons also had their own planets. Pero en el siguiente yuga, Treta Yuga, ocurrió que esos asuras se acercaron más cerca y ya no que tenían su propia planeta, pero vivían también en la misma planeta que los seres humanos. So when in the age of Treta Yuga, they came closer. They didn't live on their own planets. They came to live on the same planet as a demigod. Por ejemplo, dar un ejemplo, Ravana, por ejemplo, ¿no? Que era el enemigo de Ramachandra, vivía en Sri Lanka, que está cerca de la India, que es Bharatvarsha. For example, Ravan, the demon, was living in Sri Lanka, where in the same planet where Lord Ramachandra appeared. Era el mismo planeta, pero diferentes continentes. It was the same planet, but different continents. O sea, en Satya Yuga diferentes planetas, ahora en Treta Yuga diferentes continentes. In Satya Yuga it was different planets, but in Treta Yuga they were living on the same planet. Luego en el Dwapara Yuga, como se va avanzando el efecto de Kali Yuga, ¿no? Se va acercando, entonces el demonio ya no está solo en la misma planeta, está en la misma familia. So with the passing of years, as the Kali Yuga was approaching nearer, so the demons in Dwapara Yuga not only lived on the same planet in the same country, but they were living in the same family. Por ejemplo, Kamsa era tío de Krishna. For example, Kamsa was an uncle of Lord Krishna. Así que misma familia. So he is in the same family. O sea, de diferentes planetas se acercó a diferentes continentes, ahora misma familia en Dwapara Yuga. So from different planets to different continents and then to in the same family now. Ahora en Kali Yuga, ¿qué ocurre? ¿Dónde está el demonio? So now in Kali Yuga, where is the demon? En todas las entidades vivientes, en todos los seres humanos. In all living entities. Está situado en nuestros corazones. Ya no es de frente ni planeta, ni de frente continente, ni familia. Es dentro del mismo corazón de cada uno. He is residing in each and every one of us. It's no longer the question of different planets, nor countries, nor family. He is in each and every one of us. Así que Hiranyakashipu, que en Satya Yuga tenía otro planeta y estaba contra Dios Krishna. Hiranyakashipu had his own planet and he was against all the demigods and Krishna. All the demigods and Lord Krishna. Ahora este mismo Hiranyakashipu está en nuestro corazón. So the same Hiranyakashipu is in our hearts. Y mayoría de nosotros todos estamos en rebeldía con Krishna. And majority of us are rebellious rebellious towards Krishna. No queremos acercar a Krishna. We don't want to approach Krishna. ¿Qué es lo que queremos? Queremos Hiranya y Kashipu. We want, what do we want? We want Hiranya y Kashipu. Hiranya, ¿qué quiere decir? Oro. Hiranya means gold. Dinero, opulencia. Money, opulence. Y Kashipu quiere decir buena cama. Kashipu means golden bed, a soft bed. Quiere decir vida cómoda. Comfortable life. O sea, todo el mundo queremos una vida cómoda y mucho dinero. We all want a very comfortable life and with a lot of money. Así que todos somos Hiranyakashipus. So we all are Hiranyakashipu. Entonces, de esta manera, Krishna, claro, en su momento vino a matar a Hiranyakashipu en una encarnación especial.
So when Lord Krishna came in a certain period to kill with the mission of killing Hiranyakashipu, in a special incarnation, with a special with incarnation. a special incarnation. Ahora en Kali Yuga, como hay muchos de Hiranyakashipu, pues tiene que venir con otra encarnación especial. So now in Kali Yuga, since there are so many Hiranyakashipu, so he also has to take a special avatar. Así que en aquella época de Satyuga, él apareció como Nṛsiṁhadeva Bhagwan. So in Satyuga period, he came as Lord Nṛsiṁhadeva. Y ahora para esta época de Kali Yuga, él aparece como Chaitanya Mahaprabhu. And in this present age of Kali Yuga, he appeared as Lord Chaitanya. Entonces, en esta oración que hemos, el verso que hemos leído, está orando, Prahlāda Mahārāja está orando a Nṛsiṁhadeva que destruya todos los deseos demoníacos que tenemos para realizar actividades fruitivas. So in this verse, what we have, we just previously read the translation. Prahlāda Mahārāja is praying to Lord Krishna, to Nṛsiṁhadeva, to destroy all. What was it? To destroy all the deseos materiales. All the material desires. El Hiranyakashipu es representante perfecto de vida materialista. Hiranyakashipu is a perfect example of material life, materialistic person. Él causó molestias a Prahlāda Mahārāja. He caused a lot of problems for Prahlāda Mahārāja. Y que era un devoto muy elevado. Who was a pure devotee. Hasta que incluso quiso matarlo también. He even came to the point of killing him. Y está ocurriendo ahora mismo lo mismo, o sea, now also is happening the same thing. Los materialistas odian a los devotos. The materialistic people hate the devotees. Y algunas veces incluso le atacan. Sometimes they even attack. Entonces un devoto lo que quiere es liberarse de estos deseos materiales. So a devotee, what he wants to do is liberate from these desires. Y por eso hay que orar a Nṛsiṁhadeva, como Prahlāda Mahārāja oró a Nṛsiṁhadeva. So that is why we have to pray just like Prahlāda Mahārāja prayed. ¿Y qué va a ocurrir? Pues en el siguiente verso lo dice. So what will happen? It's spoken in the next verse. Que la buena fortuna reine en todo el universo y que todas las personas envidiosas se apacigüen. Que todas las entidades vivientes encuentren la paz mediante la práctica del Bhakti Yoga, pues el servicio devocional hará que piensen siempre en el bienestar de los demás. Ocupémonos todos en el servicio del Señor Krishna, la realidad trascendental, suprema, y permanezcamos siempre absortos en pensar de él. Traducción. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing Bhakti Yoga, for by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in thought of him. Claro, en el momento la mentalidad de Hiranyakashipu está destruida dentro de nuestro corazón con el poder de Nṛsiṁhadeva. So once our demonic mentality like Nṛsiṁhadeva, like Hiranyakashipu's mentality is destroyed by Lord Nṛsiṁhadeva, automáticamente volveremos a nuestra situación o posición real en el mundo espiritual. We will come back to our constitutional position like we were in the spiritual world. Esa posición nuestra constitucional es ser sirviente de Krishna. Our constitutional position is to be the eternal servant of the Lord. Jivere Swarup hai Nitya Krishna Das. Eso dice Chaitanya Mahaprabhu que nuestra Swarup o nuestra ocupación primordial es servir a Krishna. Our prime occupation, our main duty is to be eternal servant of the Lord. Y no luchar con él. And not to fight against it. Ahora, el pasatiempo de Señor Nṛsiṁha aparece en el séptimo canto de Srimad Bhagavatam. Now the pastimes of Lord Nṛsiṁha they are written in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Hay un gran detalle de toda la información. Voy a resumirlo para que luego hablar de los conceptos así espirituales que aprendemos de esos pasatiempos. It's written in a very elaborate manner, but he is going to make it summarized so that we get the essence of the narration. Pues Nṛsiṁhadeva
Hiranyakashipu estaba muy enfadado con el Señor Vishnu. Hiranyakashipu was very angry, very upset with Lord Nṛsiṁha, Vishnu, sorry, Vishnu. Porque el Vishnu había matado a su hermano. Because Vishnu had killed his brothers, Hiranyaksha. Entonces él estaba muy enfadado y quería vengarlo. He was very upset, and so he wanted to seek revenge. Aunque era muy poderoso él mismo, even though he was himself very powerful, había conquistado a todos los semidioses. He had conquered all the demigods. Pero él sabía que Vishnu no era un oponente normal. Así. But he knew at the same time that Vishnu was not an ordinary opponent. Él necesitaría unos poderes divinos. He would need divine powers. Entonces hizo una gran tapasya, una gran austeridad. He did a big austerity. Y durante miles de años estaba haciendo austeridad. He was meditating for thousands and thousands of years. Y orando al Señor Brahma. He was praying to Lord Brahma. Era devoto del Señor Brahma. He was a devotee of Lord Brahma. ¿Pero por qué? Porque era muy inteligente. Why? Because he was very intelligent. Porque Brahma es creador de todas las entidades vivientes en el mundo material. Because Lord Brahma is a creator of all living entities in this material world. Entonces él sí podría conseguir sus bendiciones para que ninguna entidad viviente en el mundo material le puede matar, él está salvo. Because if he could get the boon where nobody in this world could kill him, then he would be saved and he would be eternal. Entonces hizo esa austeridad durante muchísimo tiempo. So he did this austerity for many years. Tanto que con su poder de tapasya, porque cuando uno hace austeridad crea unas vibraciones muy potentes, muy poderosas. So much so that he created a lot of power. He accumulated a lot of power because he did very severe austerities. Y con ese poder vibratorio, pues estaba creando disturbios en los diferentes planetas del mundo. So he was creating a lot of disturbances in all the other planets because of these powers. Entonces el señor Brahma tuvo que descender y darle las bendiciones. So Lord Brahma had to descend and give him the benediction. Primeramente lo que Hiranyakashipu le preguntó, como era inteligente, dice, yo lo que quiero es la bendición de ser inmortal. First thing he asked him because he was very intelligent, so he asked him, I want a blessing to be immortal. Pero Brahma le dijo que eso no es posible porque ni Brahma es inmortal, o sea, incluso él va a morir algún día. So Lord Brahma answered that no, it's not possible because even I have to die one day. Entonces él dio la vuelta a la tortilla, como lo dice en España. Entonces le pidió diferentes clases de bendiciones. So now he approached Lord Brahma in a different manner. Era muy lince, muy astuto, ¿no? Entonces pidió because he was very intelligent and very crafty as well. Yeah. Entonces pidió bendiciones de 5 categorías. So he asked for the blessings in 5 different categories. Primera categoría, que ni los semidioses, ni los seres humanos, ni los animales, ni cualquier criatura que ha creado Brahma lo puede matar. So that no demigod, no demon, no human being, nor any animal or any creature created by Lord Brahma. Bien, perfecto. Tathastu. Brahma dijo, bien, acuerdo, está bien. So Lord Brahma said, okay, tathastu. Y luego le dice, bueno, pero aparte no quiero ni morir dentro ni fuera de mi casa. And then now he says that I should not die neither indoor nor outdoor. Un compromiso muy difícil porque, vale, se entiende que no quiere morir dentro o fuera y quiere morir dentro de tu casa o viceversa, pero que no quiera morir ni dentro ni fuera, quiere decir que no quiere morir en ningún sitio. It's very rare boon to ask for, neither indoor nor outdoor, because normally if somebody has to die, he has to be either inside or outside. ¿No? Eso es la mentalidad de gente malas, ¿no? Gente maliciosas, que tienen todo tan preparado para engañar hasta Brahma y hasta Dios, ¿no? So this is the characteristics of a vicious person. He has got it all sorted out to cheat even the creator of this world, Lord Brahma. Otra bendición que le pide es que no sea ni de día ni de noche. And another benediction he asked for, it shouldn't be night nor daytime. Luego le dice, ningún tipo de arma. Then he said, ningún type of weapon. Al final le dice, no quiero ni morir en la tierra, ni en el agua, ni en el aire.
And then finally he says, I should not die neither on land, nor water, or air. Claro, con estas bendiciones uno entenderá de que casi, vamos, si no inmortal, es casi inmortal. So with these benedictions, somebody would think, oh, he's almost, if not totally, I think it's 99% or something. Le engañó casi a Brahma, ¿no? Porque Brahma, he claro, he cheated Lord Brahma. Ningún semidios ni Brahma sabía cómo, si algún día o Yamraj sabría cómo matarlo en caso de que tiene que morir, cómo matarlo. So only he thought, oh, anyway, Yamraj will know how to kill him if one day he has to die. Entonces de esta manera Hiranyakashipu se volvió muy poderoso. So in this way, Hiranyakashipu became very, very powerful. Se volvió muy arrogante. He became very arrogant. Y también dictó unas leyes de que nadie debe de adorar a Dios, que deben de adorar a él. And then he dictated to his kingdom, in his kingdom, that nobody should worship Vishnu, they should worship him only. Si no, que se morirán, o sea que va a otherwise they will be punished or killed. Pero claro, siempre hay que entender cuando hay algo malo, como hay de noche, siempre hay de día después. But we have to understand that if there is day, there's going to be night. O no, if there is or night, there is night, there is going to be day. Entonces, claro, en la vida de Hiranyakashipu, por arreglo de providencia, por arreglo de Dios, había una personalidad que era su hijo, que era un gran devoto de Krishna. So, with the arrangements of the Lord, it just so happened that in the family of Hiranyakashipu, he got a son who was a pure devotee of the Lord. Claro, uno puede preguntar, ¿cómo que una familia de demonios nace un devoto? You can ask, how come a devotee is born in the family of a demon? Esto, claro, hay que entender también que son planes y arreglos de Krishna. We have to understand these are pre-arranged by the Lord. These Porque plans. Krishna lo ve de pasado, lo presente y de futuro. Because Krishna can see the past, present, and the future. Entonces todos los arreglos que hay que hacer se lo va haciendo con tiempo. So whatever has to be arranged, he does it with in time, before time. Claro, Hiranyakashipu dio la casualidad que justo antes de concebir, es decir, el hijo tuvo una conversación con Narada Muni. So now it just so happened that Hiranyakashipu, just before he went for his meditation, or when he was going, he encountered with Narad Muni. No, before the conception of Prahlāda Mahārāja. Narad Muni came to see him before he conceived Prahlāda. Así que a la hora de concepción, pues estaba pensando en los temas que Narad Muni hablaba. So at the time of conceiving, he was the instructions of Narad Muni. And meditating on the conversation of Narada Muni. He was thinking of the conversation of Narada Muni. Y Narada Muni hablaba de Vishnu siempre. And Narad Muni always speaks of Lord Vishnu. Aunque Hiranyakashipu lo odiaba. Even though Hiranyakashipu used to hate him. Entonces, aún así, pero como su nombre de Vishnu le sonaba en su mente, because the name of Lord Vishnu kept resounding in him. Entonces, el hijo que se nació de esta concepción era un devoto. So the child which was born from this conception was from conceiving this, it was a devotee. Claro, además, cuando Hiranyakashipu se fue a hacer la austeridad, ese niño, aunque no había nacido, estaba en el vientre de su madre, tuvo unas instrucciones o la protección del propio Narada Muni. So now it just so happened that there was an incident, and Prahlāda Mahārāja, in the womb of his mother, he received the instructions from Narad Muni. Claro, lógicamente el niño que va a nacer va a ser uno de los más elevados, o sea, primeramente bendecido por Vishnu y segundo entrenado o instruido por Narada Muni. Naturally, the child is bound to be a very good devotee, because first of all he was brought into this world with the arrangements of Lord Vishnu, and secondly he received the instructions from Narad Muni. Todo eso aprendemos de esta historia, ¿no? No es la historia en sí, la historia es buena, importante, pero lo que vamos aprendiendo, ¿no? It's very important what we learn from this story. The story is important, but it's very important to
To understand the to understand the moral values. the moral value of this. Por ejemplo, Hiranyakashipu, aunque era demonio, pero aún así, pensando en Vishnu negativamente, aunque era un pensamiento negativo, aún así benefició de tener un devoto en su familia. So, Hiranyakashipu, although he was thinking all the time negatively about Lord Vishnu, but he had the blessings of having a devotee child. Y luego la asociación en la armonía, aunque el niño estaba en la vientre de la madre, también hizo su efecto. So and the second point is of the association. Even though the child was in the womb of his mother, but he got the full benefit and he became a pure devotee. Esa es la importancia de la asociación. That is the importance of the association. Aunque uno esté durmiendo o uno está inconsciente, que haya un devoto cerca de él y esté hablando de Krishna o cantando la ronda, el individuo está recibiendo el beneficio. So, when a person will get his full benefit, even though if he is sleeping or he is not conscious, but if he is surrounded by a devotee who is chanting, so he'll get that. Entonces, Hiranyakashipu tenía grandes planes con su hijo Prahlāda. So, Hiranyakashipu had big plans for his son Prahlāda. Pensaba de que cuando sea mayor va a ser un buen rey, o sea, un rey como él, malo, o sea, bueno en el sentido de su percepción de Hiranyakashipu. He thought that his child will grow up to be a big demon like him. Entonces le envió a algún colegio de los demonios. He sent him to a college of demons, to a school of demons. Y ahí Prahlāda Mahārāja, en lugar de aprender las lecciones de demonios, and there, instead of learning the lessons given by the demons, él al contrario lo que hacía era predicaba a los otros alumnos. He started preaching to other students. Y todo el mundo pues no sabía de dónde había aprendido todo esto. So, people could not understand from where he has learned all this. Entonces cuando volvió a su casa, su padre le pregunta, ¿qué es lo que has aprendido en el colegio? So when he came back to the palace, his father asked him, what did you learn today? Y Prahlāda Mahārāja lo dice, Sharanam Kirtam Vishnu Smaranam Pada Sevanam, cantar los santos nombres de Krishna, recordar los nombres de Santo Krishna, y hacer servicio devocional. Todo eso iba diciendo a Hiranyakashipu. So when he came back and he said, Shravanam Kirtanam Simran, to chant the holy names, to remember the Lord, to serve the Lord, to go to the holy places, all the 9 processes of devotional services. Puede imaginar el mosqueo que tuvo Hiranyakashipu. You can imagine the anger that was that he was getting, how angry Hiranyakashipu got. A raíz de esto, claro, la historia es bastante larga, pero para reducirlo, decir que mandó que le matara a su hijo. So, based on that, he got so angry that he wanted to get rid of his son. Entonces, ingenió varias fórmulas, así le tiró de la montaña, lo puso debajo de un elefante, le metió dentro de un pozo de serpientes. So he tried different ways to kill him. He threw him from a mountain. He put him in the well full of poisonous snakes. He put him under an elephant. So all those attempts he was unsuccessful. En todos los intentos no tenía éxito, o sea que Prahlāda Mahārāja estaba protegido por Vishnu y en todos los procesos pues salía salvado. So Prahlāda Mahārāja was saved in all circumstances because of the protection he had got from Lord Vishnu. Y finalmente cuando Hiranyakashipu ya estaba muy enojado, finally when Hiranyakashipu was very angry, entonces él lo que hizo era, dice, bueno, me voy a encargar yo mismo de matarlo. So finally he said, okay, I'm personally going to be in charge of killing him. Y cogió su espada, le dice a su hijo, ¿dónde está el protector tuyo? So he took his sword out and he said, where is this protector of yours? Ahora, si vosotros sabéis la historia, sabríais que lo que dice, bueno, sabemos la historia es de que al final le pregunta, ¿está en esta columna? If you all know the story, so you know that he started telling him, where is he? Where is he? Is he here? Is he in this pillar? Pero, ¿por qué dijo columna? ¿Por qué no le dijo, está en tu corazón? Why did he say pillar? Why didn't he say, is he in your heart?
Porque sabemos que Krishna o Dios está en el corazón de todos. But we know that Lord Krishna is in the heart of every one of us. Pero no lo dijo porque él, aunque odiaba a su hijo también, por lo que estaba haciendo su hijo, no quería matarlo. So he didn't want to say that because although he hated Vishnu so much, he didn't want to kill him actually. Kill his son. Kill his own son. Porque si su hijo le llega a decir, sí, está en mi corazón, entonces va a tener que matar primero a su hijo para pelear con Vishnu que está dentro de su corazón. Because if he would have said that, is he in your heart, he would have to kill his son before fighting with Vishnu. Entonces dice, está en la columna. So he started saying, is he in this pillar? Y en este momento, o sea, el señor Vishnu ya estaba por ahí esperando la respuesta de Prahlāda Mahārāja. So actually Lord Vishnu was already there. He was just waiting for Prahlāda to finish answering his father. Sí, porque si Prahlāda dice sí está en la columna, él se mete en la columna. Si Prahlāda dice está en la silla, pues se mete en la silla. If Prahlāda would have said he is in the pillar, he would come out of the pillar. If Prahlāda would have said he is in this wall, then he would have come out of the wall. Así que se estaba esperando y cuando vio que Prahlāda dijo sí está en la columna, he was waiting for Prahlāda to say, and when Prahlāda said yes, he is in this pillar, inmediatamente entró en la columna esperando que Hiranyakashipu hiciera algo. Immediately he entered inside the pillar and waiting for Hiranyakashipu to do something. Nosotros ya sabemos que lo que hizo era Hiranyakashipu coger la espada y empezó a golpear con un golpe solo, rompió esa columna. So we know that at that moment Hiranyakashipu took out his sword and in one shot he broke the pillar. Ahí tenemos la proyección de cómo Nṛsiṁhadeva, una forma muy como es extraña, una forma tan extraña que nunca se había visto una forma así. So here you can see that the Lord appeared in a very strange form, gigantic, huge form which was never seen before. Adbhut form, eso es que se llama Adbhut, extraña, o sea, una forma muy extraña. Adbhut form, it is extremely strange. Hizo una explosión que esa explosión llegó a los 14 planetas sistemas de la planetaria, a los 14 planetas sistemas, ¿no? He made such a roaring sound that it reached up to all the 14 planetary systems. Todos los semidioses, todos los jivas estaban asustados de escuchar este ruido terrible. All the living entities, even the demigods, got frightened at this sound. Incluso Hiranyakashipu no sabía con qué enfrentaba porque era una persona tan rara con medio cuerpo de león y medio cuerpo de ser humano. Even Hiranyakashipu didn't know how to confront this form because it was half man and half lion. Luego empezó una guerra, una pelea entre ellos. Vemos aquí cómo Hiranyakashipu está peleando con Nṛsiṁhadeva Bhagwan. So then there was a fight between the two, and you can see how Hiranyakashipu is fighting with Lord Nṛsiṁha. Hiranyakashipu ya era fuerte y grande. Imagínense que si él era capaz de matar a los semidioses, él tiene que ser fuerte. Hiranyakashipu actually was quite big, huge in size, and very powerful. You can imagine because of all the blessings that he had got, and he had defeated all the demigods. Pero aún así, delante de Nṛsiṁhadeva Bhagwan, podéis ver por la imagen que era como un pequeño insecto, una mosca. In spite of that, as you can see in the image, he looked like a tiny insect in front of Lord Nṛsiṁha. Se explica en Bhagavatam una pequeña mosca. In the Bhagavatam it is written that he was like a small mosquito. Primeramente Nṛsiṁhadeva hizo hacer jugar con él. Firstly, Lord Nṛsiṁha just wanted to play with him. Y cuando ya llegó su momento, porque estaba esperando a la hora justa de matarlo. And then he waited for the right exact moment. ¿Acordáis de las bendiciones que tuvo Hiranyakashipu? Remember the blessing that Hiranyakashipu had? Era de que nadie puede matarlo, no, ningún hombre ni semidios puede matarlo.
that no man, no demigod can kill him. Entonces él vino en una forma ni de animal ni de ser humano. So he came in the form neither animal nor human. Era medio león, medio animal y medio humano. It was made half animal and half man. Y ahora estaba esperando la hora justa para matarlo porque él tenía la bendición de no morir ni de día ni de noche. So now he was waiting for the right moment because he got the blessing of dying neither daytime nor nighttime. Estaba esperando la hora de anochecer, o sea, es un tiempo entre la noche y de tarde. So he was waiting for the dusk time. It was neither day nor night. Y entonces cuando llegó esta hora, lo que hizo era cogerlo y llegar a, veréis por el retrato que hay enfrente, de que estaba ni dentro de la casa ni fuera de la casa, en la misma puerta de la casa. So you can see in this image, what he did is he just captured this Hiranyakashipu and he put him on his lap at the door, at the entrance of his palace. It was neither inside nor outside, right at the door. Estaba ni dentro ni fuera y además lo cogió y le metió en sus regazos, o sea que no estaba ni arriba ni abajo. He put him on his lap, which was neither up nor down. Es decir, on the ground. ni en el aire ni en la tierra. Yeah. Estaba en sus regazos. Y luego con sus propias uñas, que no eran armas, porque la uña no se considera como arma, cogió y le arrancó su estómago, ¿no? Decir eso. Okay, so what he did is, he took him and with his nails, very sharp, thunder-like nails, he ripped his chest apart, which was because he had the blessing of not being killed with any weapon. So nails are not considered to be a weapon. So with his proper nails, Lord Nṛsiṁha just cut him apart. Así que podemos ver de que el Señor Supremo, para proteger a su devoto, que Prahlāda Mahārāja era solo un niño. So we can see that the Lord, for protecting his devotees, like Prahlāda Mahārāja was just a small child. Anteriormente muchos semidioses estaban molestados, o sea, Hiranyakashipu había derrotado a muchos semidioses. Hiranyakashipu had defeated a lot of many demigods. Y esos semidioses habían acercado a Brahma para hablar con Vishnu. So all these demigods had approached Lord Vishnu. Pero no se había reaccionado inmediatamente. But Lord Vishnu did not react immediately. Porque los daños hechos a los semidioses eran daños materiales. Because damages done to the demigods they were material damages. Pero cuando Prahlāda Mahārāja, que era un gran devoto de Krishna, but when came the turn of Prahlāda Mahārāja, who was a great devotee of Lord Vishnu, aunque era un niño pequeño, even though he was a small child, pero como se vio de que su devoto está en peligro, when he saw that his devotee was in danger, aunque sea solo un solo devoto, even though it was just one devotee, apareció en un instante. He appeared instantly. Y hizo todo lo que hacía falta para cumplir las bendiciones de Brahma. He did everything, he complied with all the blessings that he had got from Brahma. Pero a su vez lo mató y protegió a su devoto. At the same time, he killed the demon and protected his devotee. Cuando ya estaba terminado, estaba tan enojado, tan enfadado, que nadie podía apaciguarlo. So when he finished that deed of killing Hiranyakashipu, he was still so angry. He was fuming with a lot of anger, and nobody dared to approach him to pacify him. Entonces le pidieron a Prahlāda Mahārāja, vemos aquí en la foto, cómo Prahlāda Mahārāja se sube los escalones para orar, para adorar, para orar y pedir a Nṛsiṁhadeva que se calme. So here in this image you can see Prahlāda Mahārāja going up the stairs. So all the demigods, they approached Prahlāda to go up and pacify the Lord. Y cuando Prahlāda Mahārāja empezó a orar, Nṛsiṁhadeva estaba muy complacido y se apaciguó y se le dio las bendiciones. And when Prahlāda prayed to him, Lord Nṛsiṁhadeva got pacified and he gave him the blessings. Pero no solo a él, le dio las bendiciones a todos los semidioses. Not only him, but he blessed
all the demigods. Y le pidió a Prahlāda Mahārāja qué es lo que quería, que ya And he- estaba a él delante, entonces cualquier bendición que quisiera pedir, él podía pedir. So the Lord said, okay, the Lord thought that now that I have appeared personally, ask me whatever blessing. ¿Y qué es lo que pide Prahlāda Mahārāja? And what is Prahlāda Mahārāja asking? Le pide que libere a su padre. He is asking him to liberate his father. Aunque era un gran demonio y tantas actividades pecaminosas que había hecho, pero le pidió, incluso le quiso matar a Prahlāda Mahārāja. Even though he was so demoniac, he did so many bad things. He even tried to kill his own son. Pero aún así, el hijo, como era un devoto, But even in spite of that, because the son was a devotee, y un devoto tiene siempre una compasión hacia todos, a devotee always has compassion for all. no importa que sea un demonio o sea una persona así con mentalidad materialista, Doesn't matter if the person is a demon or with demonic mentality or materialistic person. pero aún así quiere lo mejor para él. Even though, in spite of that, he wishes the best for everyone. Entonces, Nṛsiṁha Bhagwan pues le concedió esa bendición también. So, Lord Nṛsiṁhadeva gave him that blessing as well. Así que podemos ver con esta historia, la historia es bastante muy buena, es un canto entero de esta historia. It's a very, very nice story. It's the whole chapter about Whole canto is The dedicated canto. to this pastime. Podéis leerlo y aprender mucho de él. You can read it and you can learn a lot from there. Y también hemos visto cuántas cosas tan bonitas que hemos aprendido de esta historia, ¿no? And we can see, we learned so many nice things from there. Y aparte, Nṛsiṁhadeva es una encarnación poderosa de Krishna. Apart from the fact that this Nṛsiṁhadeva is a very powerful incarnation of Lord Krishna, Destruye todas las reacciones pecaminosas y obstáculos en nuestro esfuerzo, nuestros sadhanas de bhakti. he destroys all the obstacles in our devotional service. Ahí en la pantalla estáis viendo que hay, en la parte azul, hay un mantra que se está girando, ¿no? Que está pasando. Es ugra-vikramaḥ Vishnu, Jwalantam sarvato-mukham, Nṛsiṁham Vishnam Bhadram, murtyum namamiham. Vamos a leer el significado de este verso, de ese mantra. Ahí le tenéis en la pantalla, que voy a leerlo primero, y dice: que mi cabeza esté protegida por el de color lunar, que es el más grande entre los humanos. Mi reverencia al más feroz y poderoso, al gran Vishnu, al ardiente, cuyos rostros están por todos lados, el temeroso Nṛsiṁha, que causa la muerte, incluso de la muerte personificada. No tengo aquí la traducción delante, pero se lo voy a intentar traducirlo. Y sé que mi cabeza, que my head be protected by the one who is of the color of the moon, who is greatest of all the humans. My humble obeisances to the strong and ferocious Vishnu, who is full of heat, whose faces are covered in all directions, and he is terrible. He instills fears in others, not terrible. He instills fears in everybody. That Nṛsiṁha, who causes death, including to the death personified, I offer my obeisances. I bow down to Lord Nṛsiṁha, who is highly ferocious and brave, and the emanation of Lord Mahavishnu. He is full of effulgence, terrific and auspicious, and the death of death. Esa es mantra que cantan todos los devotos y con eso consiguen la protección, ¿no? This is a mantra chanted by all devotees, and this is how we get the protection. Justamente hoy estuve escuchando una clase de mi Guru Maharaj que decía que en todos los templos tenemos instalado, en todos los templos de ISKCON tenemos instalado el Nṛsiṁhadeva Bhagwan. Just today he was listening to the lecture by his Guru Maharaj Bhakti Charaswami, and he was mentioning how so many temples in ISKCON, they have installed the deity of Lord Nṛsiṁha. Y contaba una historia del templo de Alemania. He was telling a story about Germany.
Y que hubo un momento que el gobierno estaba totalmente contra de ISKCON. So there was a moment that the local authorities, they were totally against the devotees and the ISKCON society. Y consideraban ISKCON como una secta. They were considering ISKCON to be a sect. Y querían que se cierran todas sus instalaciones. And they wanted to close down all the temples. Entonces dieron muchos problemas, se quitaron todos los permisos, la documentación en la tierra. So they took away all the license, the permission, and all the other things. Pero hasta entonces no tenían instalado la deidad de Nṛsiṁhadeva. They didn't have installed any deity of Nṛsiṁhadeva. Entonces se pensaron de instalar la deidad y en el momento que instalaron la deidad, seguidamente empezó a arreglar todas las cosas por su cuenta. So then they thought of installing the deity of Nṛsiṁhadeva, and from the moment they installed it, all the problems got solved. Hay muchísimos cuentos de estos, o sea, muchas historias que han ocurrido en el mundo con los devotos que son siempre bajo la protección de Nṛsiṁhadeva. There are many stories about how the devotees have been protected by Lord Nṛsiṁha. Un devoto de Sudamérica, cuando vino a Málaga, contó una historia suya. One devotee who came from South America, and he was telling us his story. Que una vez volvía de hacer la distribución de los libros. One day, as he was returning from doing book distribution. Y era una calle como así con poca gente, ¿no? It was quite an isolated street. Entonces, aprovechando esto, le vieron algunos ladrones y quisieron robarlo, ¿no? So, taking advantage of that, some thieves wanted to rob him. Entonces fueron a atacarlo a él y él sin pensar empezó a cantar el Nṛsiṁha mantra. So they were approaching to attack him, and he, without a second thought, he started praying to Lord Nṛsiṁha. Y de pronto los ladrones dieron la vuelta y empezaron a correr. And then suddenly the thieves turned back and they started to run in the opposite direction. Y el chico, el devoto, empezó también a correr y dice, ¿por qué están corriendo? Iban a atacarle, pero ahora de pronto están corriendo en el sentido contrario. So this devotee, he got baffled. He said, what happened? Why are they running in the opposite direction? Entonces él también fue corriendo detrás de ellos para ver a ver qué había pasado. So he also started running after them to find out what happened. Y estos ladrones entraron pensando que el lugar más seguro para ellos es la comisaría de policía. So these thieves, they entered into the police station. They thought this is the safest place. Y le dijeron al comisario, por favor, que lo pongan en la cárcel porque que ellos son ladrones. They told the policeman that please put us in the prison because we are thieves. Pero el comisario le dijo, ¿pero qué ha pasado? Y dice, no, que hay un león que está detrás de nosotros. So they told him, no, please, just imprison us because there's a lion chasing us. Y no había un león, era el devoto. Pero ellos le veían como un león. Obviously, there was no lion. It was that same devotee, but they saw him as a lion. Claro. El Nṛsiṁhadeva vino a su protección de ese devoto y dio ese asusto a ellos para que so se Lord larguen. Nṛsiṁhadeva, this is how he protected his devotee. Bueno, pues así es la historia de Señor Nṛsiṁha. So this is the story of Lord Nṛsiṁha. Nṛsiṁha, Nara quiere decir el ser humano y Singha quiere decir león. Nara means man and Singha means lion. Es una encarnación adbhut, es muy fuera de lugar, o sea, nunca visto, ¿no? It's a very special incarnation. It has never been manifested before. Entonces vamos a acabar ahora con la charla y lo que queremos hacer hoy es, vamos a hacer un pequeño ártic de Nṛsiṁhadeva, pero ya en el altar, nuestro altar. Madhya va a hacer la arte y yo voy a dirigir la cámara para que veáis también y beneficiáis de ese arte. ¿Vale? Okay, so now we are going to do Artik to Lord Nṛsiṁhadeva.
On the altar we have Lakshmi Nṛsiṁha. Lakshmi Devi is seated next to Lord Nṛsiṁha. Bueno, pues Okay. voy a acercar el ordenador ahí para que cojáis, o sea, tengáis la darshan de la deidad y hacemos la arti. Aquí tenemos la deidad de Nṛsiṁhadeva. I think you have to come here and do it close by. Jaya Nṛsiṁhadeva, Jaya Nṛsiṁhadeva, Jaya Nṛsiṁhadeva, Jaya Nṛsiṁhadeva. Jaya Nṛsiṁhadeva, Jaya Nṛsiṁhadeva, Nṛsiṁhadeva, Jaya Nṛsiṁhadeva. Jaya Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja. Jaya Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja, Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja. Namaste Nṛsiṁhaya, Namaste Nṛsiṁhaya, Prahlāda Daine, Hiranyakashipu Vakshaha, Shilatankanakalaye, Ito Nṛsiṁho Parato Nṛsiṁho, Yato Yato Yanikato Nṛsiṁho, Bahe Nṛsiṁho, Evaye Nṛsiṁho, Nṛsiṁhamadev Sharanam Prapadaye, Tavakara Kamalavare Nakham, Adbhuta Shringam, Dalita Hiranakashipu Tanu Vrinda, Keshavadishta Narvari Rupam, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Tavakara Kamalavare,
Jai Jagadish Hare, Jai Jagadish Hare. केशवदृष्ट नरहरिरूपं जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे Keshavadesa Narharirupa Jai Jagadish Hare, Jaya Jagadish Hare, Jaya Jagadish Hare. जया लक्ष्मी नृसिंह जया लक्ष्मी नृसिंह जया लक्ष्मी जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज Jaya Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja, Jaya Prahlāda Mahārāja. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada जय लक्ष्मी सिंह देव भगवान की जय जय प्रहलाद महाराज की जय सवेद भक्तवृंद की जय बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल Vamos a tomar darshan de Mansarta. Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna. So, thank you very, very much for joining us. Espero que habéis disfrutado del programa, aunque podíamos haber hecho mejor en el templo, pero por el confinamiento todavía estamos limitados. Hope you enjoyed the program. We could have done better if we were allowed to go to the temple. Pues nada, muchísimas gracias y que el Señor Nṛsiṁha proteja a todos. Thank you very much, and may Lord Nṛsiṁhadeva protect everyone. Él nos quita el miedo que hay en los corazones de todos. He removes all the fear inside every one of us, que es el gran enemigo de las personas, ¿no? which is the greatest enemy in all of us. Pues Nṛsiṁhadeva Bhagwan ki jai, Prahlāda Mahārāja ki jai, Sabed Bhaktivinoda ki jai, Gopimande Hari 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 Bo.